vamos a hablar acerca de una vida consagrada a Dios, pero el título de este mensaje o de la enseñanza se va a llamar Un llamado a servir a Dios con integridad y en verdad. ¿Cómo se va a llamar el tema? Amén. Un llamado a servir a Dios con integridad y en verdad. Josué, en el capítulo 24, dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es, dice, Dios Santo. ¿Por qué Josué está diciendo no podréis servir a Jehová? Porque Él es un Dios santo. Se está refiriendo aquí, no es que le está haciendo una negación al pueblo, sino que dice no podréis servir a Dios porque Él es un Dios santo de una manera incorrecta, de una manera irreverente. No es una negación a servir a Dios, sino una advertencia seria sobre la naturaleza de Dios y las consecuencias de servir de manera irreverente. Esta advertencia se basa en la esencia de Dios. Ya van 2 domingos atrás que hemos hablado acerca de la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Su santidad. Pero no solamente santidad, porque los serafines cuando Isaías vio la visión, dice que los serafines decían: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces esta advertencia seria que hacía Josué al pueblo de Israel estaba basado en la esencia de Dios, en su santidad absoluta. Él es santo. Entonces, por eso que José estaba diciendo, no podréis servir a Dios de una manera incorrecta o de la manera que nosotros pensamos que está bien. Este era un discurso de Josué antes de morir. Estaba congregando a la nación, al pueblo de Israel, y hacía un llamado, desafío al pueblo a renunciar a los viejos tiempos, a la pasada manera de vivir, como dice el apóstol Pablo, a los dioses que ellos habían adorado mucho antes allá en la tierra de Egipto, en los dioses que se hicieron en el camino, en el desierto, y los dioses que también estaban alrededor de ese pueblo donde ellos habían llegado, en Canaán. Estaba haciendo un llamado al pueblo a dejar todas las cosas, a renunciar a la vida pasada y servir a Dios con integridad y en verdad. Un llamado serio y de compromiso con Dios. Una elección que requiere devoción, que requiere santidad. Entonces, Josué le recuerda al pueblo: no perdonará la transgresión de sus pecados. Dios. Si eligen servir a otros dioses, dice, esto subraya la gravedad del compromiso que se les pide y la importancia de la decisión de tomar. El llamado era, ya me equivoqué aquí. Josué recuerda al pueblo que Dios no perdonará la transgresión de sus pecados. Si eligen servir a otros dioses, esto subraya la gravedad del compromiso que se les pide y la importancia de la decisión de tomar la decisión de o servir a dioses ajenos o servir al Dios Santo.
hace unos cuantos años, creo como 2, no recuerdo exactamente. Pero en el seminario nos enseñaron acerca del pragmatismo. Y no conocía qué es un pragmatismo. Pero como líderes, como pastores de la congregación, no podemos y no debemos exhortar a nadie a servir a Dios con integridad y en verdad, impulsado por nuestras emociones. O manipulando las emociones de la congregación. Porque si lo hacemos de esa manera, si lo hacemos desde nuestras emociones o manipulando a las emociones de los congregantes, estamos cayendo en el pragmatismo. ¿Y qué es el pragmatismo? Se refiere a la idea de que la verdad o lo bueno se determina por los resultados en lugar de basarse en conformidad con la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos un llamado a la congregación usando nuestros propios recursos o usando nuestras propias palabras, nuestra propia elocuencia, y logramos convencer a la congregación a servir a Dios con integridad y en verdad, no va a durar mucho. Porque quizá lo estamos haciendo y en nuestra elocuencia vemos frutos inmediatos. Pero no quiere decir que estamos haciendo un llamado desde la base bíblica. Entonces, este enfoque puede llevar a sacrificar principios bíblicos por estrategias que atraen a más personas. Se corre el riesgo de no medir la madurez espiritual de las personas, centrándose solamente en el número de congregantes, que no garantizan una fe genuina y por lo tanto una falta de compromiso con Dios. Se puede llenar la iglesia, pero en nuestra iglesia no hay compromiso, no hay una devoción verdadera con Dios. Porque se hizo un llamado desde el pragmatismo, usando nuestra propia elocuencia, lo que sea, pero no desde una base bíblica. Entonces la Biblia llama a la obediencia a Dios y a depender de su poder y del Espíritu Santo y no de estrategias humanas. Entonces, como líderes, como pastores, debemos hacer un llamado a servir a Dios con integridad y en verdad basándonos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que se grabe muy bien esta frase que voy a decir. Una vida íntegra y dedicada a Dios se construye sobre la base de la fidelidad, las bondades y la misericordia de Dios. Otra vez. Una vida íntegra y dedicada a Dios se construye sobre la base de la fidelidad y las bondades y misericordia de Dios. No puede haber otro fundamento. Josué comienza esta exhortación haciendo un recuento de lo que Dios había hecho con ellos. Y vamos a empezar del versículo 1 del capítulo 24 de Josué. ¿Qué hizo Josué? 24:1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales,
y se presentaron delante de Dios. Convocó a una reunión a todos los líderes, a los príncipes del pueblo de Israel, sus jueces, sus oficiales. Pero esto es lo que hizo Josué. No usó de su propia elocuencia para convencer al pueblo a servir a Dios en integridad y en verdad. Cuando dice que se presentaron delante de Dios, significa que lo hicieron. Es muy probable que estaba el tabernáculo de reunión, donde Dios había mandado a Moisés que construyera ese lugar para tener un encuentro con el hombre, dijimos hace 8 días. Josué llamó a todo el pueblo, los más importantes, los líderes de la nación, para hacerle un recuento de lo que Dios había hecho por ellos. Josué basó su llamado a una vida íntegra, a un servicio íntegro y en verdad, estoy saliendo 4, pero son 3. Basó su llamado en una elección basada en la misericordia de Dios. Basó su llamado en la fidelidad de Dios en la salida de Egipto, cuando ellos estaban esclavos. Lo basó en la fidelidad de Dios en el camino yendo de Egipto a Canaán en el desierto. Y basó también su llamado en la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán. Una vez más, basó su elección, o basó su llamado, en una elección basada en la misericordia, en la fidelidad de Dios de la salida de Egipto, en la fidelidad en el camino en el desierto y la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán. Una elección basada en la misericordia. Versículo 2 al 4. Y dijo Josué a todo el pueblo, cuando se había reunido: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, dice, a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac di a Jacob, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Se dan cuenta lo que José está diciendo? Un llamado o una elección basada en la misericordia. Abraham no tenía nada. Abraham era un hombre más que vivía en la idolatría, que vivía en pecado. Los padres de él, de Abraham, muchos dicen y piensan que era un constructor de ídolos, que hacía ídolos y los vendía. Adoraban a la luna también. Es mucho lo que podemos hablar acerca de esto. Pero lo que está diciendo aquí Josué es que todas las cosas, todo lo que nosotros tenemos o lo que Abraham tuvo, no lo tuvo por sus propios méritos. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué dice ahí?
yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, dice, y lo traje por toda la tierra de Canaán, dice, y aumenté su descendencia. O sea, no era nada de Abraham. ¿Y luego qué dice? Di a Isaac. O sea, Dios se lo dio a él. Y de Isaac dice, di a Jacob y a Esaú. Y después Esaú dice que también le dio parte. Pero Jacob dice que fue y descendió a Egipto. Cuando dice vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, dice, y servían otros dioses. A través de Josué, Dios estaba recordando a Israel que sus antepasados vivieron en una perdición, que no tenían futuro, no tenían un lugar donde poder habitar. Y le dice que los sacó de Ur, un centro o centros de adoración. Al referirse a estos lugares, Josué estaba comunicando al pueblo que su pasado estaba ligado al pecado. ¿Estaban qué? Condenados. Estaban separados. No tenían acceso a una comunión con Dios. Eso es lo que le está diciendo Josué al pueblo. Deuteronomio 7, 6 y 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y esto es muy importante. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, dice, ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros, dice, erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, dice, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. No había méritos en el pueblo de Israel. Por eso es que el primer punto se llama, o es un llamado basado en la misericordia. La elección de Israel no se debió a méritos propios, sino en el amor incondicional de Dios. Según la naturaleza del amor, esto no sucedió a que Israel fuera digno de este amor. Las razones del gran amor de Dios residían en Dios y no en lo que Israel era. Y dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Conociendo el amor de Dios por ellos y su obra de redención, al librarlos de Egipto, Israel debía tener un corazón agradecido y por consecuencia obedecer a Dios y servirle. Este mismo principio se debe aplicar a los cristianos de hoy. Se basa un llamado de integridad y servicio de verdad en lo que Dios se ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros pudimos hacer antes. Porque ninguno de nosotros tuvimos méritos para poder llegar a tener la salvación que hoy tenemos. El llamado de Josué se basó también en la fidelidad de Dios en la salida de Egipto. Y dice 5 y 7, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová,
Dice, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual, dice, los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Después de que lo eligió, viviendo ahora en esclavitud en Egipto, Dios lo saca de ese lugar. Y muestra la fidelidad de Dios sobre ese pueblo, trayendo plagas a la nación que los había esclavizado, derrotando a todas las deidades que ellos tenían. De esa manera dice que los sacó con mano fuerte y poderosa. Y es muy probable que los que salieron de la tierra de Egipto en ese día, esos niños o jóvenes que habían salido de ese lugar, ese día estaban reunidos delante de Josué. Y por eso le dijo, vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Porque eran personas, niños que habían salido de ese lugar y habían comprobado la misericordia de Dios desde la salida hasta cuando habían llegado a ese lugar. En toda la trayectoria de su vida habían experimentado el favor de Dios, la misericordia de Dios. Dios envió a Moisés a ese lugar para que los sacara a ese lugar y los llevara a una tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces es un llamado basado en lo que Dios ha hecho y en la fidelidad después de nuestro llamado. Y lo segundo, lo siguiente es que también Josué basó su llamado en la fidelidad de Dios cuando caminaron por el desierto. El versículo 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo rápidamente, y dice, yo os libré de sus manos. Es muy importante lo que leemos aquí. Porque todas las cosas que está diciendo Josué es atribuido a Dios. Que está diciendo Dios por medio de Josué, dice, yo los introduje en la tierra de los amorreos. Y luego dice, yo los entregué en vuestras manos. Dice, los destruí. Y luego al último dice, mas yo no quise escuchar a Balaam. Todo es de Dios, nada es de nosotros. Amén. Ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Después dice, estuviste muchos días en el desierto, esa frase que encontramos ahí. Con esta frase Dios mismo resumió a través de Josué la mayor parte del viaje del Éxodo, recordándoles la fidelidad de Dios en el desierto y después la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán. 11 al 13.
Pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, perezeos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, dice. ¿Qué dice ahí? Y yo, Dios, yo los entregué en vuestras manos. Y dice, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos. ¿Qué dice? No con tu espada ni con tu arco. Todo es de Dios. No fue porque era un pueblo numeroso. No fuera porque fueran valientes. No fue porque eran poderosos en batalla. No. Le está señalando Josué al pueblo. No es por eso. No es por tu espada ni por tu arco. Yo os di la tierra por la cual, dice, no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en los cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. No le está reclamando, le está haciendo saber la fidelidad de Dios, le está mostrando la fidelidad de Dios. Primero, no fue con su arco que pudieron derrotar a sus enemigos. Segundo, no disfrutaban de lo que daba la tierra, de lo que producía la tierra porque ellos plantaron, sino porque Dios se lo había dado, mostrando la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán. Josué estaba dando a entender al pueblo que todas las bendiciones que disfrutaban son inmerecidas. ¿Por qué dijimos que son inmerecidas? Porque Israel no tuvo méritos para que Dios lo llamara y lo escogiera, o lo escogiera y lo llamara. Cuando Israel disfrutaba de los viñedos y de los olivares en Canaán, debían sentirse especialmente agradecidos por las bendiciones que ellos disfrutaban sin merecerlas. Después de hacer este recuento de la fidelidad de Dios, ahora viene el desafío al pueblo de servir a Dios con integridad y en verdad. Después de mostrarle la fidelidad de Dios, después de mostrarle todo lo que Dios había hecho por ellos, ahora pasa a ser un llamado, un desafío a vivir en santidad, a tener una vida consagrada a Dios. Porque todos los que hemos sido salvos, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido redimidos del pecado, hemos sido llamados a servir. Antes de que el pueblo de Israel fuera sacado o liberado de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo, dice, para que me sirva. Josué no llamó a servir a Jehová manipulando sus emociones, ni usó su elocuencia para poder convencer al pueblo. Josué llamó al pueblo a servir a Dios desde la base de la fidelidad de Dios. Ellos vieron las obras de Dios y disfrutaron de sus bendiciones. Experimentaron de manera personal la fidelidad de Dios. Por lo que tenían
para ellos un sentido o un deber de servir a Dios con integridad y en verdad. Versículo 14. Después de dar todo este recuento, versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Está hablando cuando Dios llamó a Abraham de su lugar donde él vivía. Y luego dice: y en Egipto, y servid a Jehová. Servirle con integridad y en verdad quiere decir que es un llamado de compromiso profundo y sincero. Servirle con integridad significa completo. Servirle sin reservas, con sinceridad. Josué llama al pueblo a servir a Dios con sinceridad y en verdad, lo que implica un compromiso profundo y total, y no un servicio a medias. Eso es lo que quiere decir integridad. Completo, sin reservas, con toda sinceridad. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos de esa manera. Y quizás se deba a que no conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. El profeta Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué es indolentemente? ¿O qué es indolente? Lo contrario de integridad. Indolente significa perezoso, negligente, descuidado en cumplir con las obligaciones espirituales. Se refiere a una persona que no se esfuerza, que no demuestra interés en servir a Dios. Una persona indolente, dijimos que es lo contrario de servir con integridad. No se esfuerza. Nosotros, cuando servimos a Dios, no servimos a Dios porque nos sobró el tiempo. O porque hoy no voy a trabajar, hoy sí voy a ir a la iglesia. Eso no es servicio completo. Porque vamos cuando podemos. Servimos cuando podemos. De una manera indolente. No servimos aquí porque nos sobra el tiempo, sino porque intencionalmente buscamos el tiempo para poder servir. Jeremías dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Jeremías da una fuerte advertencia para los que hacen su trabajo de manera falsa, de manera hipócrita. Para quienes realizan la obra del Señor con descuido, de manera perezosa, sin un verdadero deseo de servirle y sin un compromiso real con la voluntad de Dios, dedicándole menos esfuerzo de lo que se espera. Nuestro servicio a Dios no es algo que debemos hacer a medias o de manera superficial, sino debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas,
consagrando nuestra vida a Dios. El profeta Jeremías es claro al señalar que aquellos que hacen con indolencia la obra de Dios son malditos. Un ejemplo nada más. Lo encontramos en el libro de Levítico 10, 1 y 2. Creo que muchos conocen esta historia. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estuve buscando qué era o qué fue el fuego extraño que los hijos de Aarón ofrecieron delante de Dios. Porque la Biblia no especifica lo que ellos hicieron mal. Pero los comentaristas dicen que los hijos de Aarón eran servidores en el tabernáculo de reunión. Y había un lugar específico donde tomaban el fuego para hacer un sacrificio a Dios. Pero dicen que estas dos personas se cansaron de estar haciendo lo mismo para ofrecer el sacrificio a Dios. Y en vez de tomar fuego del altar, ellos hicieron su propio fuego para no tomar tiempo de ir y tomar el fuego de ese lugar y ofrecerlo a Dios. Lo hicieron de una manera indolente. Esto no lo había pedido Dios, no lo había pedido de esa manera. Lo hicieron de una manera irresponsable y luego dice que las acciones de ellos no eran de un corazón íntegro, de un corazón que lo hacía con alegría, con gozo, sino que decían, ya estoy fastidiado de hacer esto todos los días o lo mismo. Ese era el corazón que ellos tenían. Y verdad que muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Si vamos a servir a Dios, sirvamos a Dios con integridad y con sinceridad. Seamos responsables con lo que hacemos para Dios y no digamos así como comúnmente decimos, ahí como salgo, ahí se va. No podemos hacer eso. Si queremos servir a Dios con integridad, nos vamos a santificar, nos vamos a esforzar y nos vamos a capacitar. Muchas veces difiero con las personas. Una vez vi un comentario en Facebook y este comentario decía que los seminarios no hacen pastores, porque el llamado del pastor lo da Dios. Y no les voy a decir quién dijo esa frase, porque yo investigué quién hizo esta frase. Y lo encontré, pero no los voy a decir. Si quieren me preguntan después, pero ahorita no lo voy a decir. Pero si nosotros tenemos un llamado de Dios, nos vamos a capacitar para poder servirlo. Si usted está seguro de su llamado, no sirva a Dios indolentemente. Si usted ha sido llamado a enseñar, a ser maestro, necesitamos tomar el tiempo para capacitarnos. Hagamos
nuestro mejor esfuerzo, no indolentemente, porque servimos a un Dios santo, a un Dios que merece lo mejor, a un Dios que lo dio todo por nosotros, no en base a la elocuencia del hombre que está enfrente, sino en base a las misericordias de Dios, a la fidelidad de Dios. No sirvamos a Dios a medias. Lamentablemente vivimos en un mundo o en una sociedad, o más bien en una iglesia, donde somos faltos de compromiso. No debemos de servir a Dios de esa manera. Romanos 12:11. En lo que requiere, dice, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con diligencia es lo contrario de indolente, también se refiere a ser cuidadoso, rápido y eficiente en las tareas y responsabilidades. Fervientes en espíritu y sirviendo al Señor enfatiza la importancia de la actitud de servicio más allá de la simple actividad. Eso es lo que hicieron los hijos de Aarón. La actitud con la que ellos ofrecieron su holocausto, su ofrenda, lo hicieron de una manera indolente. Nuestra actitud cuando servimos es muy importante. Sigamos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Y luego dice, ya vimos integridad. Dice ahora en verdad. En verdad se refiere a ser fiel. Se refiere a ser confiable. Se refiere a continuar, a seguir trabajando, a seguir esforzándose. Primera de Corintios 4:2, ahora bien se requiere a los administradores que cada uno sea hallado, dice, fiel. Esto significa la cualidad más importante para un servidor de Dios, la fidelidad. Una vez escuché a un pastor, ya tiene muchos años, se lo comentaba yo a mi esposa y a mis hijos. Y decía estas palabras, nunca se me ha olvidado. Decía, el servir a Dios no es como trabajar en un McDonald's. Decía, que renunciamos a la hora que queremos. Servir a Dios se necesita fidelidad y continuidad. Y quiero hacer una aclaración. Eso no quiere decir que, por ejemplo, que yo soy el líder de música, me voy a quedar ahí para toda la vida. Si alguien en la iglesia tiene el deseo de servir y dice, hermano, yo puedo hacer lo que estás haciendo, no va a salir de mí el dejar mi servicio a Dios, sino porque la iglesia, la congregación o Dios mismo dispuso a alguien más para que estuviera en este lugar. Pero yo no voy a renunciar, ni usted. No debe renunciar a su llamado, a su trabajo que Dios le ha dado. Si alguien más está para tomar su lugar, entonces nos ponemos a un lado, porque Dios así lo quiso. Pero no dejemos el trabajo. Los políticos se aferran a sus trabajos y pelean por estar ahí. Y nosotros ya queremos que llegue el año para dejar nuestro trabajo. No estamos haciendo de manera continua, no estamos haciendo fiel. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos.
Ahora pues, Josué dice, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. ¿Qué es lo que nos estorba para poder servir a Dios? ¿Qué es lo que te tienes que despojar para que puedas servir a Dios con integridad y en verdad? Es importante examinar nuestro corazón, nuestra vida, a dónde tenemos nuestras prioridades. Ayer dijo una frase que se me quedó también en mi mente, el pastor Julio Calderín. Y dijo, hablando de los pastores, dijo, si el pastor disfruta más a estar haciendo un trabajo fuera de la iglesia, dijo, no es llamado a ser pastor. Porque su deleite, su enfoque está en servir a Dios con integridad y en verdad. Versículo 15, para terminar. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase, si mal os parece servir a Jehová. Aquí Josué está diciendo, si crees, si piensas que te va a ir mal sirviendo a Dios, tienes la opción de dejar a Dios y servir a los dioses de tus padres. ¿Por qué? Porque servir a Dios, el servir a Dios no es o no debe de ser, más bien, una imposición. Por eso es que le dice, si mal os parece. O sea, si piensas que Dios no vale la pena, si piensas que tu servicio a Dios no tiene sentido, todavía tienes la opción de regresar y servir a otros dioses. Pero yo, dice, y mi casa serviremos a Jehová. Si optaban por no servir al Señor, entonces serían responsables de elegir a quién servir. Nosotros somos responsables a quién servimos. Después de mostrar la fidelidad de Dios, las misericordias que Dios ha hecho con su pueblo, ahora ya ha llegado el día, el momento de la decisión. ¿A quién vamos a servir? Tenían la opción, dijimos, de servir a los dioses de los egipcios o de los cananeos, o de servir a Dios. Jesús dijo en Mateo 2:24, ninguno puede servir a dos señores. Por eso que tenemos que elegir. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es una decisión que tenemos que tomar. Cuando Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, es una afirmación de compromiso y de lealtad al Señor por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. No en base, dijimos, al pragmatismo, en base a la fidelidad de Dios. La respuesta lógica, la respuesta razonable del pueblo, que debe de ser nuestra también, está en el versículo
Versículos 16 y 18. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Su declaración está, o sea, su convicción, su decisión estaban fundadas en las experiencias que habían tenido de la fidelidad de Dios con ellos. Versículo 22, 24. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y le vuelve a recordar Josué al pueblo: quitad pues, ya que han elegido servir a Dios con integridad y en verdad, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad, dice, vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y para terminar, versículo 31. La última frase es muy importante y dice así: y sirvió Israel a Jehová sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, dice, que sabían las obras de Jehová que había hecho por Israel. Si no tenemos conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, no vamos a tomar la decisión de servir a Dios. La clave para un servicio íntegro y en verdad es la última frase que Josué dijo: que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pongámonos de pie. Josué reunió al pueblo para renovar su compromiso de servir a Dios. Hoy es un momento apropiado para que nosotros también renovemos nuestro compromiso con Dios, de servirle a Dios con integridad y en verdad, ya que Él es un Dios santo. No hay nadie como Él. Después de que Josué recordara todos los hechos de Dios, el pueblo había decidido con un corazón sincero servir a Dios. Como creyentes debemos recordar que no hay un Dios más que nuestro Dios verdadero, y que es digno de nuestra devoción, que es digno de nuestra lealtad. Debemos ser cuidadosos en nuestras elecciones, en nuestra vida. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros para que le sirvamos? Lo vamos a ver la próxima semana. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, Dios mío, incondicional que has mostrado a rescatarnos, Padre Santo, al redimirnos, a darnos vida una vez más después de estando muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos, bendito Dios, a servirte con amor. Ayúdanos a servirte, Dios mío, con integridad. Ayúdanos a consagrar, bendito Dios, nuestras vidas para un servicio santo, para un servicio agradable, Dios mío, delante de tu presencia. Te rogamos, bendito Dios, que esta palabra que hoy ha sido hablada pueda, Dios mío, traer a nuestras vidas o confrontar, Padre Santo, nuestras vidas, nuestros corazones,
de la manera, Padre bendito, como nosotros servimos. De la manera, Padre Santo, o la actitud con la que nosotros servimos para ti, oh Dios. Que podamos tener un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón fiel, bendito Dios, a tu llamado. A poder trabajar, bendito Dios, con gozo, con entusiasmo, con ánimo pronto, bendito Dios. Rendimos, bendito Dios, nuestra vida, nuestro corazón a ti. Gracias te damos, bendito Dios, por aceptarnos tal y como somos. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que mi Señor les bendiga a mis hermanos y estamos